identidad, ¿verdad? Y ese lo vamos a dejar por un lado porque vamos a proseguir con Entonces, yo le doy gracias porque usted puede estar con nosotros el día de hoy y pues le doy gracias porque me puede, ¿cómo se dice?, aguantar con todas las cosas que yo digo. Pero acuérdese que Pedro, vamos a tratar la manera de hacer un pequeño resumen para poder entrar a lo que queremos entrar esta tarde. Pedro, acuérdese que hace varios decretos en la primera carta de Pedro. Se mira que él hace varios decretos y decreta que nosotros tenemos, se decreta sobre cada cierto grupo de personas, y estábamos viendo que ese cierto grupo de personas son aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellas personas que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y Él hace y decreta sobre nosotros. Entonces dijimos que un decreto es un acto administrativo. Según el diccionario dice que es un acto administrativo emanado habitualmente del Poder Ejecutivo, que generalmente posee un contenido normativo reglamentario. Cuando dice normativo reglamentario quiere decir que conduce y pone reglas. Entonces, y que su rango es menor en jerarquía de una ley. O sea que el decreto, y yo puedo decretar algo aquí el día de hoy. Yo declaro en el nombre de Jesús que una bendición grande viene sobre nosotros. Usted decide si lo recibe, fíjense, porque eso es lo que Pedro nos enseña. Pedro, él decreta sobre el pueblo y empieza a poner ciertas cosas que él quiere que el pueblo haga de acuerdo a las ¿cómo se dice?, a las leyes que el Señor ha puesto. Entonces, vamos a ver el primer decreto que estábamos viendo. Está en el capítulo 1:13 de Pedro, la primera de Pedro. Primera de Pedro 1:13 en adelante hasta 15. Si quiere usted lo busca, acuérdese que estoy haciendo un resumen, eso usted ya lo tiene apuntado, nomás yo lo voy a leer. Dice: por tanto, dice la palabra, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, dice bien, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, estuvimos hablando un poco y la pregunta es, como siempre yo hago preguntas, ¿qué es ceñirse en el Espíritu? ¿Qué es ceñirse en el Espíritu? Y entonces dijimos que es estar atento, ceñirse en el Espíritu, estar atento para la acción, estar atento para que cuando los dardos del enemigo vengan, nosotros estemos listos. Por ejemplo, usted sabe que en el matrimonio es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Siempre estamos no en discusiones, pero siempre no estamos de acuerdo, es muy difícil. Por ejemplo, usted le dice a la persona que se va a quedar en la casa, le dice: me haces favor de hacer esto en lo que yo voy al trabajo y regreso. Y por lo regular, como que a uno se le olvida se le olvida y no lo hizo. Y entonces viene esta persona cansada, viene ese cónyuge cansado, viene con la mente agotada y no crea que le va a decir cosas bonitas, ¿verdad? Porque viene con la mente turbada. Entonces, cuando al primer entrar la pregunta: ¿me hiciste lo que te pedí favor? Y usted le dice que no, ¿cómo le va a contestar? Va a contestar enojado. A veces puede que conteste porque se le sale el carácter a uno. Dice la palabra del Señor que airaos pero no pequéis. Entonces a veces sale ese carácter y uno dice: ¿y ahora cómo le contesto? Pero en ese momentito, en ese preciso momento, usted se acuerda de la palabra y dice: la blanda palabra aplaca la ira.
Entonces usted, con una palabra blanda, le cae y aplaca esa ira, que viene de allá afuera, porque no viene de adentro de la casa. Acuérdese que nosotros salimos de la casa y allá afuera hay muchas contaminaciones. Entonces viene esa ira para adentro y usted tiene el poder a través de la palabra de blandar esa ira y echarla afuera en el nombre de Jesús. Entonces ese es un ejemplo. Ahora, en el trabajo, imagínense que el jefe le dice a usted, necesito que me haga esto, Godínez, por ejemplo, y el pobre Godínez se le fue el tiempo y no lo logró hacer. Llega el jefe y le dice, eres un bueno para nada, no sirves para esto, no sirves para lo otro, y entonces Godínez se acuerda de que en la Escritura dice, que me tengo que sujetar a mis autoridades. Entonces, sumisamente él dice, tengo que ser un hombre prudente, me lo pide la palabra. Entonces él sabe que tiene que agachar la cabeza y después argumentar. ¿Por qué? Porque si no es un pendenciero, o sea, un pleitista. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos manda a tener paz y a ser pacíficos. Entonces nosotros, cuando dice Pedro, estar ceñidos y ser sobrios en el espíritu, quiere decir que estemos alerta, atentos para poder reaccionar en un momento que lo necesitamos, para no ser pendencieros, para no estar, como se dice, con iras y con problemas. Entonces es importante que vayamos viendo eso, y eso lo vimos la semana pasada. Entonces dice, sed sobrios, dice. Cuando dice la palabra sobrio, usted, ¿qué significa la palabra sobrio? Pues si usted me puede decir algo, lo dijimos la semana pasada, si usted me puede decir algo, yo se lo voy a agradecer mucho. Así me voy dando cuenta de que sí estamos aprendiendo algo. ¿Qué significa la palabra sobrio? Moderado en sus palabras. Exacto. Comportamiento. Moderado, dice. Mire, la hermana sí pone atención y aguarda sus notas. Moderado, dice. Ser sobrios quiere decir, por lo regular se le aplica a aquel hombre que ha bebido vino y el otro día está en su resaca y está todo que no quiere saber nada, ¿verdad? Entonces, sobrio se le dice a aquel que puede en su momento, que está en su dificultad, puede reaccionar, y reacciona con una palabra, no de ira, sino que una palabra que puede ser mansa hasta cierto punto de que aquel problema puede llegar a una tranquilidad conveniente. Eso es ser sobrio. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas que nos está hablando Pedro, nosotros nos damos cuenta que todos lo entendemos mal. O sea, unos lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra. Entonces él decreta, por lo menos, dice, por tanto, dice, ceñid vuestro entendimiento y sed sobrios. Entonces nosotros, cuando él dice por tanto, está decretando. Entonces yo puedo decretar el día de hoy, ya le decreté uno y le puedo decretar algo más. Yo decreto en el nombre de Jesús que todos nosotros vamos a ser santos. Y usted decide si lo recibe. Por eso es que Pedro, cuando da el decreto, él lo único que pide es que nosotros reaccionemos ante el Padre con acción de gracias. Entonces, sigamos adelante. Mire, yo estaba leyendo un poquito, porque siempre me gusta leer algo, y dice que la versión lenguaje sencillo, en ese versículo, dice, por eso estén atentos, dice, y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto. Confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Dice que se entiende un poquito más. A ver, ¿qué dice su versión, hermana Leti? Primera de Pedro 13. Primera de Pedro, sí. 1.13. Primera de Pedro 1.13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Amén. ¿Se dan cuenta? Dos versiones diferentes.
Y yo en esta leí un poquito más. Quiere decir que tenemos que estar atentos, que tenemos que ser prudentes, que tenemos que estar listos para la acción. No podemos dejar nosotros que el diablo, el Señor lo reprenda, venga de allá afuera y nos venga a quitar, porque Él solo viene a matar, robar y destruir. Y cuando nosotros alcanzamos una misericordia nueva en el Señor, Él lo que quiere es robárnosla. Entonces cuando nosotros alcanzamos el entendimiento del Señor, Él lo que quiere es quitarlo. Él no quiere que usted entienda la palabra, Él no quiere que usted la aplique en su vida. Él lo que quiere es robarle su gozo, robarle todo lo que usted ha alcanzado. Por eso es que Pedro dice, por tanto, cíñanse, por tanto, estén listos para la batalla. Amén. Entonces también mencionamos que el nacer de nuevo, dijimos que la persona que nace de nuevo no puede nacer ni por la religión, no puede nacer ni porque lea la Biblia, no puede nacer porque vaya a la iglesia, no puede nacer porque por cualquier otro motivo, tiene que nacer en la voluntad del Padre. Entonces eso lo vimos también la semana pasada. Entonces cuando nace en la voluntad del Padre es porque desde antes de la fundación del mundo usted ya estaba predestinado para que usted naciera de nuevo. Hay muchos allá afuera, incluso nuestros hijos mismos. No se asuste por lo que le voy a decir, pero a veces nuestros propios hijos quisieran nacer de nuevo, pero si no es la voluntad del Padre, no van a nacer. Es una palabra muy dura, pero si no está en la voluntad del Padre que Él nazca de nuevo, puede que se pierda, así como se perdió Judas. Acuérdese que el Señor Jesús le dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Entonces, quiere decir que nosotros estando en casa, pues yo declaro que todos somos salvos, y yo me agarro de la promesa que dice la palabra, que serás salvo tú y tu casa, dice. Y quitemos esa casa, porque cuando se dice casa estamos hablando de edificio, estamos hablando de algo, pero cuando se dice serás salvo y tú y tu familia, se oye mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia es la que vive adentro. Si el Señor solo va a salvar la casa, entonces que se lleve el edificio, ¿verdad? Pero no es el edificio. Luego más adelante vamos a explicar un poquito más sobre esto. Entonces, ¿por qué nos hace nacer de nuevo? Porque si el nacer de nuevo o llegar al Evangelio fuera solo salvación, dijimos también que ya la teníamos. También dijimos que si fuera solo vida eterna, ya la alcancé la vida eterna. Ya la tengo, ya es mía, nadie me la puede quitar. ¿Por qué? Porque el que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Y a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas todo aquel que le recibió le dio el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, nosotros ya alcanzamos todo eso. Entonces, ahora, pero también estábamos hablando de que hay una herencia y que nosotros fuimos llamados a alcanzar esa herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Incluso creo que la hermana Laura nos hizo la pregunta, pero ¿cuál es esa herencia? ¿Cuál es la herencia que vamos a alcanzar? A ver si alguien se acuerda. Herencia. ¿Cuál es esa herencia? Un cuerpo celestial. Nos van a dar un cuerpo celestial. Donde no hay tristeza ni dolor. Un cuerpo donde no hay... Un cuerpo donde usted se va a golpear, donde usted va a pasar sólido, dijimos. Acuérdense que pusimos el ejemplo del Señor Jesús cuando llegó y entró delante de ellos y se puso enfrente de ellos y les dijo, la paz será con vosotros. Entonces, usted va a poder y va a tener la habilidad de traspasar sólidos. Entonces, eso es glorioso, eso ya no es salvación, eso ya es algo más que la salvación, es alcanzar una herencia que el Señor nos da y nos pone para que nosotros la alcancemos. También estuvimos hablando un poco sobre lo que es ser maduro. Dijimos que al nosotros alcanzar la madurez en el espíritu o la madurez espiritual, nos vamos a volver
no superdotados, pero vamos a alcanzar un nivel espiritual mayor que el que tenemos ahorita. Ahora, en esa palabra madurar, yo me voy a concentrar un ratito. Le voy a decir por qué. Porque, ¿qué entendemos nosotros por maduro? A ver, ¿quién me puede dar algún concepto que tenga de lo que sea maduro? ¿Qué es una persona madura? ¿Qué es, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a lo que usted cree, qué es una persona madura? Dígame algo, yo aquí estamos para aprender. Quizás usted tenga mejor luz que la mía, pero estamos para aprender. ¿Qué es una persona madura? A ver, hermana Francis, para usted, ¿qué es una persona madura? Nomás dígame lo que usted crea. Experiencia, dice la hermana. Mire, vamos caminando. Experiencia. Hermana Leti, para usted, ¿qué sería una persona madura? Para mí una persona madura es que sea sabia. Sabia. Sí. Sabiduría. Prudente, sensato. Allá dice prudente, sensato. Yo creo que el hermano está viendo No. el diccionario. Prudente, sensato. Hermana, usted diga. Conocimiento, dice. Mire, la hermana dice conocimiento. Y fíjese que no están lejos. Fíjese lo que dice el diccionario. Dice Buen conocimiento. Tiene un buen juicio de sí mismo. el que da fruto, dice hermana. Mire, otra. El que lo soporta todo, bueno. Dice que el que lo soporta todo. Los que no han alcanzado. Los que no han alcanzado. Dejémoslo ahí ya tenemos varios conceptos de lo que tenemos. Ahorita vamos a ver. Fíjese que el diccionario dice que la madurez se asocia con la edad. O sea que una persona entre más grande es de edad, se supone que es más maduro. ¿Verdad? Bueno, eso dice el diccionario. Yo le voy a transmitir lo que dice el diccionario. Luego vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Amén? Entonces dice... otros dicen que es maduro por las responsabilidades que opta para realizar algún proyecto. Para realizar algún proyecto. Estamos hablando así, lo que decía la hermana, conocimiento. Entonces, aquí vamos con experiencia. Entonces, otros dicen que debe de prepararse para que pueda ser útil, dice, preparación. Estamos hablando otra vez de conocimiento, preparación. Y la última, la que la hermana dijo, dice, debe de ser como las frutas, que llegan a un estado en que usted ya puede saborear todo su sabor. Fruto. Eso es lo que dice el diccionario. Eso es lo que dicen ustedes. ¿Verdad? Vamos a poner aquí Dick y aquí le vamos a poner nosotros. Ahora vamos a ver lo que dice la escritura. La escritura no está lejos de muchas cosas, pero fíjense que me llamó la atención porque la madurez en la Biblia se alcanza en la perfección. Y entonces usted me va a decir, nunca lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque perfección es perfección a como nosotros lo vemos. Pero ¿cómo lo ve el Señor? ¿Cómo ve el Señor la perfección en nosotros? ¿Cómo el Señor dice que nosotros podemos llegar a ser perfectos? Usted va a ir a la palabra, usted va a hablar con el Señor y usted le va a preguntar al Señor lo que yo le voy a transmitir el día de hoy. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Proverbios 25:2. Proverbios 25:02. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Proverbios 25:2.
Amén. ¿Qué dice? Honra de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Fíjense, miren lo que dice la escritura. Yo le voy a poner esto porque usted es un rey y usted es un sacerdote. Usted fue llamado a ser rey y sacerdote, o puede ser que usted fue llamado a un reino sacerdotal. Pero fíjense que dice mi versión, dice, gloria es de Dios, dice, cubrir con un velo su divina palabra, y gloria es de los reyes el investigar el sentido de ella. Entonces, yo le agarré este versículo, le voy a decir por qué. Porque nosotros leemos la escritura, la leemos así enfrente, pero detrás de la escritura siempre tiene que haber algo. No podemos nosotros nomás leer la escritura de corrido y leer la historia y aprendernos la historia de memoria, porque si nosotros hoy aquí nos ponemos a relatar una historia, yo le aseguro que en menos de 5 minutos usted desarrolla lo que es el éxodo. Salieron de Egipto, el faraón no los dejó salir, hubieron 12 plagas, Moisés salió de Egipto, estuvo en el desierto, estuvo trabajando como pastor de ovejas, el Señor se apareció en una zarza, y usted conoce la historia. Y usted puede relatar eso. Como usted puede relatar el Evangelio de Mateo, como usted puede relatar el Evangelio de San Juan, y de memoria. Pero dice que ahí en ese versículo precisamente dice que gloria es de Dios cubrir con un velo su divina palabra, y gloria es de los reyes el investigar el sentido de ella. Entonces nosotros fuimos llamados para discernir la escritura, para sacar de la escritura un conocimiento que no es del mundo, un conocimiento que es para un sacerdote, para un rey, para aplicarlo yo en mi vida y poder ser diferente a los de ahora. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer esto, Pedro decreta algo sobre nosotros y nos está dando una luz. Él dice que como hijos obedientes, él dice que como hijos maduros, él dice como hijos perfectos, dice Pedro, como hijos que ya conocen y saben, ya no se conformen, dice, a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Dice que Pedro nos da otro nivel a nosotros, los nacidos de nuevo. Él ya no nos pone en la salvación, Él ya nos pone en un nivel más alto y dice, hoy ustedes ya no son ignorantes, ustedes ya conocen algo de la palabra. Entonces, como hijos maduros, como hijos perfectos, como hijos obedientes, como hijos no ignorantes, entonces pongamos atención y descubramos lo que el Señor quiere que nosotros descubramos. Pero aquí la pregunta es, si yo soy un hijo maduro, si yo soy un hijo obediente, si yo soy un hijo perfecto, yo tengo que conocer a Dios. Amén. Amén. Porque solo a través del conocimiento, como dice Pedro, dejamos de ser ignorantes en las cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Ok, entonces pongámoslo de esta manera. Dice Pedro, sean obedientes. Entonces, un hijo maduro se hace perfecto y se hace al obedecer la palabra. Entonces, Pedro, fíjese, Pedro en esa palabra encierra la madurez. Entonces, Pedro dice, encierra la madurez, y entonces nosotros, como ya somos hijos maduros, como ya somos hijos perfectos, lo que tenemos que tener en nuestra boca es conocimiento de la palabra para nosotros poder impartir la palabra. Ya no es nada más soy oidor o olvidadizo, sino que soy
un oidor, ¿qué voy a hacer? Entonces, seamos obedientes a la palabra, como hijos maduros, como hijos perfectos, obedezcamos a lo que la palabra del Señor dice. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la palabra, nosotros tenemos argumentos para poder nosotros hacer lo que la palabra de Dios dice y no tropezar en ella. No podemos tropezar nosotros en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos llena, es el pan de vida, debe de ser el pan de vida nuestro, porque usted ya no es ¿cómo se dice? Un niño, usted ya es alguien al que usted ya está madurando, está caminando en el conocimiento y por ende usted ya es perfecto. Fíjese que decimos nosotros, es que ¿cómo voy a ser perfecto si yo no hago lo que el Señor quiere que yo haga? Pero estamos en el proceso, y en el proceso vamos alcanzando la perfección. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor dice que vamos nosotros de gloria en gloria, o nosotros vamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, entonces hoy estaba aquí, pero mañana ya voy a estar acá. El grado de perfección que tenía aquí, ya no lo tengo, ya tengo otro grado más. Entonces voy para el otro. Y entonces usted se va perfeccionando. Entonces, esto que está aquí lo hace a usted perfecto. ¿Por qué? Porque ya lo dejó atrás. Porque ya no es ignorante en eso. Ya lo sabe, ya lo conoce. Entonces, por ende, usted ya es un grado más de madurez, un grado más de perfección. Espero que me esté dando a entender. Porque, fíjese, la madurez encierra muchas cosas. El hermano decía, el que lo soporta todo, decía el hermano. Y fíjese que por lo regular nosotros, la palabra de Dios dice, no traigáis a ira a los hijos. Así dice la Escritura. Pero nomás entra el hijo por la puerta, ¿dónde estabas? ¿Con quién te fuiste? ¿Por qué vienes tarde? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? ¿Cómo cree que va a reaccionar el niño? Va a reaccionar rebelde. ¿Por qué? Porque en lugar de ministrarle yo un espíritu de amabilidad para que venga, le estoy ministrando un espíritu de ira. Y fíjense que ahora aquí es lo contraste. Ya el espíritu de ira no venía de allá, el espíritu de ira estaba dentro. Entonces, por ende, como persona que yo conozco la palabra y conozco cómo es el Señor, pase adelante mi profeta del Altísimo, mi pastor. Dice que, usted tal vez no me va a creer esto, pero yo lo he escuchado. Dicen en Guatemala, dice que había un pastor que miraba a su hijo de 17, de 15 años, que llegaba pero bien borracho a la casa. Y llegaba tarde. Y ella abría la puerta, y cuando le abría la puerta le decía, pase adelante mi pastor, ¿qué quiere que le sirva? ¿Quiere café? ¿Quiere esto? ¿Quiere el otro? Dice que se ve mal, ¿verdad? Ante los ojos humanistas nuestros, se ve mal, porque dice uno, ¿por qué no lo regaña? ¿Por qué no le pega? ¿Por qué no lo insulta? ¿Por qué no lo corrige? Pero ante los ojos de Dios, Él estaba ministrando un espíritu de cómo iba a ser Él en el futuro. Hoy ese muchacho que era borracho, hoy ese muchacho que usted le estoy contando, hoy es el director y maestro y pastor de Miel San Marcos, de la institución. Imagínense, ese hombre que llegaba borracho, ese hombre que ahora ¿dónde lo tiene el Señor? ¿Pero por qué? Porque el papá en su madurez, en su conocimiento, en su perfección, Él le transmitió esos espíritus a él cuando él venía para adentro. Él no lo insultaba, él no le daba, no le decía nada, él le ministraba espíritus de pastoral, ministro de profeta, de alabanza, de adoración. Y imagínense ese niño cuando entraba, ese niño entraba asustado. Ya viene el papá, con permiso. ¿A quién miraba en él? ¿Miraba a su papá o miraba a Dios?
Fíjense que el temor de Dios tiene que estar en nuestros hijos. Entonces, démonos cuenta, fíjense, es tan hermoso hablar de la madurez porque nosotros, para nosotros es imposible alcanzar la perfección, pero para Dios no. Para Dios nosotros somos perfectos, porque si alguien hizo algo bien hecho, fue Él. Él no hizo una estructura así con defectos, no, Él la hizo bien hecha. El problema es que en el camino nos fuimos torciendo. Y en el camino Él nos alcanzó de nuevo. Por eso es que este mensaje no muchos lo entienden. ¿Por qué? Porque es para gente madura en el espíritu, gente perfecta en el espíritu, gente que ya no es ignorante y que sabe y conoce algo de Dios. Porque si nosotros conociéramos a Dios, híjole, alcanzaríamos la perfección completa, hermano. Yo creo que al llegar a ese punto nos vamos. Dice que Enoc caminó con Dios, fíjese. Cuando dice caminó con Dios, yo le pregunto a usted, ¿Dios camina con usted? ¿Dios se agrada que usted, que Él vaya con usted, o usted se agrada que Dios vaya con usted? Mire, yo le tengo que platicar de las cosas que a mí me suceden. Yo no le puedo platicar las cosas que me pasaron hace 20 años. Yo voy de gloria en gloria. Hace unos días atrás me predicaron a mí y dijeron, cuando yo llego a los lugares públicos, me paro aquí y como por arte de magia, digo, sale el que está adelante, señor, el de la corbata, véngase, por favor, para acá. Yo, sí, usted venga, pasa, está en la gran línea y el Hijo de Dios pasa. Fíjese que eso me sucedió a mí el lunes, o digo, hoy es lunes, ¿no? Sí, hoy me sucedió. Y entonces dice que yo estaba parado y de repente había alguien que había llegado antes de llegar a la línea en lo que yo estaba haciendo y se abrió y salió y me dice, usted venga para acá. Y yo le dije, le hablan, no, a usted le estoy hablando. Yo iba con chorro, a usted, a mí, sí, a usted, ok, pues paso. Me atendió y salí rápido. Entonces, ¿se agrada a Dios de estar con nosotros? ¿Queremos nosotros caminar con Dios así como caminó Enoc? Porque ese es un grado de perfección, ese es un grado de madurez, ese es un grado de ya no ignorar que Dios anda conmigo. Porque el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los va a guardar. Yo no sé por qué le estoy diciendo esto, pero de una cosa sí les digo, alcanzar la madurez, usted la puede alcanzar en Cristo Jesús. Usted nos dio que tenemos que ir de crecimiento en crecimiento. Y entonces dice, si quieres estar en la madurez, tenemos que mantener las reglas. ¿Sí? De eso estamos hablando, hermanos. Entraron ahorita. Entonces, fíjense que es tan difícil alcanzar nosotros en nuestra vida diaria, es difícil alcanzar que nosotros alcancemos esa madurez. Dice que el ejemplo que le voy a poner tal vez está muy quemado, tal vez, pero es algo que nos sucede. De repente el marido llega tarde, llega ya de noche y la esposa lo recibe y en lugar de recibirlo absolutamente, ¿dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me llamaste? Y de repente, hola, Señor. Y es canche con la que andás, ¿verdad? Canche quiere decir huelga. Es canche con la que andás. No me hables. Ahí hay un problema de madurez.
Porque la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Ahora, sabia no quiere decir que voy a ser aguantadora y voy a ser tonta. Tonta. Sabia quiere decir que con astucia yo voy a traer a ese marido para que esté bien en mi casa. Mire, yo conozco muchos hermanitos en la iglesia que no quieren estar en su casa. Ellos prefieren estar en la iglesia. ¿Y saben por qué es? No le quiero echar la culpa a la mujer, porque no quiero. Pero a veces, nuestra inmadurez en la palabra, no en la inmadurez en la vida diaria, la inmadurez en la palabra, porque no la leo, porque no oro, porque no tengo tiempo, nos hace cometer errores. Y entonces nosotros debemos de poner atención a la palabra. Ahora voy a poner del otro lado, pues, para que no se sientan mal las mujeres, ahora te lo voy a poner hacia los hombres. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos amar a nuestras mujeres y tratarlas como lo más frágil que hay. Dice que yo se lo estoy poniendo en palabras más para poderme comunicar con usted. Pero eso es lo que dice. Mire, le voy a decir lo que dice Tito 2 de lo que dice lo que está hablando de las mujeres. Dice, perdón, es Timoteo. Primera, segunda. Porque ya me perdí yo. Yo creo que es Tito 2. Tito 2:2. Los hijos sean templados y la caridad en la tolerancia. Que los ancianos sean sobrios. A ver, permítame un segundo, hermano. No es eso. Dice, así mismo que las ancianas. Dice, las ancianas así mismo, entonces Okay. Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén. Adelante con los dos que siguen. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense que, miren lo curioso ahí, nos enfocamos todos en la mujer, ¿verdad? Pero ¿para qué es todo eso? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No es para que la mujer sea halagada y el marido sea, cuidadito, no. Es para que la palabra de Dios no sea blasfemada o no sea mal, o no se hable mal de la palabra de Dios. Así es que si usted pensó que, ahorita yo me pongo, no, es para la palabra. Si la reverencia la vamos a hacer, es para la palabra. Entonces yo tengo que amar a mi esposa. Hablábamos cuando estábamos hablando la semana pasada o los estudios pasados, hablábamos de la identidad y preguntábamos si el amar era un sentimiento o era una orden. Y ahora caemos de que es una orden. Entonces yo tengo que amar. Si ya me equivoqué en escoger, tengo que amar. No tengo para otra. Tengo que amar. Y entonces aquí es donde se tiene que ver la relación que yo tenga con el Señor, en decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero amar a mi esposa. Yo quiero amar a mi esposo. Señor, ayúdame, yo quiero ser sujeta a mi esposo. Señor, ayúdame, yo quiero ser una mujer que pueda tratar bien a mis hijos. Yo quiero ser una mujer que pueda tratar bien mi casa, que pueda administrar bien todo lo de la casa. Ahí viene lo que es la madurez, pero como le decía, yo quería ponerlo también en la balanza del hombre, porque dice que nosotros tenemos que honrar a nuestras esposas, maridos, tenemos que honrar a nuestras esposas.
Yo he aprendido esto en la escritura, yo era un zángano, le digo. Yo se lo digo honestamente, yo era un zángano. Zángano es una persona que le vale todo, que no le importa si la mujer se vistió bonita para él, que no le importa si se compró o se hizo peinado para él, no le importa nada. A él nomás quiere llegar, sentarse, comer, ver la televisión y le vale. No me hables así. ¿Me entiendes? Pero fíjese que nosotros tenemos que honrar a nuestras esposas. Fíjese que cuando yo le digo que yo conozco hermanitos que hablan mal de sus esposas, es porque ya le están poniendo el ojo a otra hermanita. Y van y empiezan a hablar con ella, y en lugar de honrar a la mujer, hablan mal de la mujer. Y eso no está bien. Por eso quería yo poner la balanza. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice, Primera de Pedro 3:6. Primera de Pedro 3:6, ¿qué dice? Yo creo que yo estoy usando otra versión, por eso es que estoy un versículo antes, un versículo después. Pero, ¿quién tiene Primera de Pedro 3:6? Amén. ¿Qué dice? Dice, como Sara, que obedecía... Primera de Pedro 3:6. Sí. Como Sara, que obedecía a Abraham, llamándolo Señor. Ustedes, de modo semejante a ustedes, los maridos sean comprensivos en la convivencia con sus mujeres, pues la mujer es un ser delicado y trátenla con respeto, pues están llamadas a heredar con ustedes la gracia de la vida, así sus oraciones serán siempre escuchadas. Aleluya. Mire lo que dice esta versión, para que la entendamos un poquito más. Dice, maridos, dice, vosotros igualmente habéis de cohabitar con vuestras mujeres, tratándolas con honor, dice, y discreción, como a sexo más débil, y como a coheredoras de la gracia o beneficio de la vida eterna, a fin de que nada estorbe el efecto de vuestras oraciones. Yo me puedo postrar, puedo gritar, puedo llorar, puedo hacer todo lo que usted quiera, pero si no trato a mi esposa como la debo de tratar, todo eso que yo hice no fue escuchado. Yo puedo ayunar, yo puedo leer la Biblia, yo puedo hacer todo lo que usted quiera, pero si soy áspero con mi esposa, no fue escuchada esa oración. Y entonces estoy en un problema. ¿Por qué? Porque si mi oración, y yo soy la cabeza de la casa, no la escucha el Señor, ¿cómo voy a presentar yo a mi esposa delante del Señor? Es que esto es delicado, hermano. Por eso le digo, la madurez, la perfección, sí la podemos alcanzar obedeciendo a la palabra de Dios. Así lo dice Pedro. Entonces, sigamos adelante. Dice cuando nosotros alcanzamos o vamos alcanzando la perfección y la madurez, vamos a someternos nosotros como buenos hijos de Dios, como hijos obedientes de Dios, a la palabra de Dios. No podemos nosotros ignorar las cosas que están ahí adentro de la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 4, 12 al 15? Amén, ¿qué lo tienes? Efesios 4, 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del cristiano, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos ni fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento del destino, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad en amor, estamos en todo y en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Le voy a leer lo que dice esta versión. Dice, a fin que trabajen en la perfección, dice, de los santos, en las funciones de su ministerio, en la edificación del cuerpo místico de Cristo, hasta que arribemos todos a la unidad de una misma fe y de un mismo conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de la edad perfecta, según la cual Cristo se ha de formar místicamente en nosotros, de manera que ya no seamos niños fluctuantes, ni nos dejemos llevar aquí y allá de todos los vientos de opiniones humanas, por la malignidad de los hombres que engañan con astucia para introducir el error. Entonces, ya no me voy a detener más en la madurez. Nomás dice que eso nada más es la introducción de lo que vamos a ver. Pero quería que viéramos que si nosotros investigamos, que si nosotros le pedimos al Señor que nos dé revelación de su palabra, nosotros vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice Efesios, o la mujer perfecta. Podemos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pedro lo dice bien fácil: obedeciendo a la palabra. En ese palabra obedecer, Pedro encierra la madurez y encierra la perfección. O sea, que si usted quiere ser perfecto y usted quiere ser maduro en Cristo, sea obediente. Sea obediente. Eso es todo lo que yo le quería decir respecto a por eso me detuve ahí, y entonces ya no le vamos a dar vuelta a la situación. Ahora entremos a lo que vamos a ver el día de hoy. Y me perdona, tenía que decir esto porque leyendo la escritura yo me di cuenta de eso tan bonito, y dije, yo tengo que compartirlo, porque es parte, está allí en ese versículo, y dije, yo lo tengo que compartir. Amén. Si algo no me quedó claro, no me pregunten porque yo tampoco lo sé. No, si algo no le quedó claro, usted puede decirme, puede hacerme una pregunta, puede hacer lo que ahorita en este momento que está fresco. ¿Sabe por qué? Porque así como la hermana apunta, y así como hoy estamos grabando los estudios, yo me doy cuenta que todo esto es edificación y sirve para edificar al cuerpo místico de Cristo. Por eso es que yo me siento gozoso, por eso es que yo me siento contento, porque le decía el otro día, ustedes son la novia y a ustedes las tengo que presentar delante del Señor. No crea que yo vengo nomás aquí a pararme y a decirle cositas y a entretenerlo, no. Dice que aquí en este lugar, en este espacio de aquí para acá, aquí se abre un altar, y yo tengo que elevar una ofrenda de olor grato al Señor para que usted sea edificado. No soy tanto yo, es que usted sea edificada. Entonces dice, es como que de aquí baja algo, yo se lo transmito a usted, y luego yo me tengo que poner así, como Salomón, cuando levantó las manos y se llenó aquello de una nube densa, dice que no se acaba. Así tengo que ser. Entonces yo le transmito a usted, y entonces yo agarro y le digo, ahí está, Señor, tu novia, ahí está tu iglesia, Señor, y yo se la tengo que presentar al Señor sin mancha y sin arruga. Pero ¿cómo se la voy a presentar si yo estoy manchado? Y a eso vamos a entrar ahorita. Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:21? Que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera
que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces es 22, es que estoy con esta versión que es... Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Vamos a hablar hoy de lo que es limpieza, purificación. Fíjese, mire lo que dice este versículo en otra versión, dice, por su obediencia a la verdad. Fíjese, estamos hablando de madurez, ¿verdad? Y la madurez es obediencia. Entonces, obediencia a la verdad. Ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro. La Biblia habla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de limpieza espiritual. Nosotros debemos vivir en una constante limpieza día tras día. Porque si no nos limpiamos, allá afuera cuando salimos al trabajo, allá afuera cuando estamos en contacto con la gente, nos contaminamos. Y de repente empezamos a hablar como hablan los de allá. Ya no hablamos como hablamos nosotros, sino que hablamos como los hablan los de allá. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos de estar en constante limpiamiento de nuestras almas, porque nuestra alma es bien sensible a la contaminación. Fíjese que yo le hago la pregunta a usted, se la hago yo. ¿Por qué cree usted que la Biblia habla de limpieza y todo el tiempo está hablando de limpieza y limpieza y limpieza? ¿Por qué? Tiene una idea. Dice la palabra contaminación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque nuestro ser está inclinado a ser malo. Ajá. Y con nuestro corazón. Fíjese que hay un salmo muy bonito. Le leí un proverbio bonito, ¿verdad? ¿Qué dice el proverbio que le leí? ¿Qué dice? Es gloria de Dios. Así es. ¿Qué dice? Es gloria de Dios descubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Exacto, mire, dice la versión que yo estoy cotejando, dice que gloria de Dios es poner un velo sobre su palabra, pero gloria del rey es escudriñarlo o entenderlo. Entonces, ese verso a mí me da la pauta de que nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia. Entonces, dentro de la Biblia, como le dije anteriormente, lo estoy repitiendo por mi esposa, nosotros buscamos dentro de ella algo que nos va a edificar. ¿Por qué? Porque ya no podemos ser nosotros como niños fluctuantes que solo leen el versículo y ya. Acuérdese que hay un versículo arriba y hay un versículo abajo. Lo que la Biblia dice aquí, atrás de eso tiene algo. Entonces, es gloria de usted investigar lo que Dios quiere enseñarle. Entonces, mi trabajo, yo me estoy esforzando en usted porque yo quiero que usted aprenda y agarre el deseo de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no es por la religión, no es porque voy a la iglesia, no es porque estoy en un discipulado, es porque quiero obedecer a lo que viene ahorita.
Salmo 119, 19:9. ¿Qué dice? 119:9. Y si no es 9, va a ser 8. Es que ando leyendo la versión Torres Amat, que es católica. El 8 dice, tus estatutos guardaré. No, entonces es el 9. El 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí. Ahí hay una pregunta. Dice, ¿con qué enmendará el tiempo? Dice, ¿cómo enmendará el tierno joven su conducta? Y luego está la respuesta. Dice, observando tus palabras y preceptos. Entonces, cuando Pedro nos invita a nosotros a que obedezcamos a la palabra, es porque Pedro quiere que nosotros estemos en constante purificación, en constante limpieza de nuestras almas. ¿Por qué? Porque es fácil que nos contaminemos. Dice que más abajo hay otro salmo que dice 119, 105, y ese creo que lo tenemos que saber de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice esta versión, dice, antorcha para mis pies es tu palabra y luz para mis sendas. Entonces cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a sumergernos en ese libro, en ese mar de letras, lo que nosotros estamos haciendo es limpiando nuestra alma. Dice que de todo esto que le estoy hablando, las 2 predicaciones de ayer, el hermano Otto habló. Y yo ya lo tenía escrito. El hermano Otto estaba hablando de la llenura del Espíritu. Pero ¿cómo el Espíritu va a estar dentro de mí si yo estoy lleno de ira, lleno de enojo, lleno de orgullo, lleno de esto, lleno del otro? Ya no hay cabida para Él. Pero si yo me limpio, si yo en constante limpieza estoy leyendo la palabra, escuchando la palabra, hablando del Señor, entonces yo me estoy llenando de las cosas del Señor. Y por ello estoy haciendo una limpieza interna, la cual va a traer como efecto que yo sea poderoso. Porque somos poderosos, amén. Amén. Y solo un amén hay. Estoy entre cristianos. Yo creo que no le estoy hablando cosas de Júpiter ni de Marte. Le estoy hablando cosas que usted, como hijo de Dios, ya tiene que saber. Amén. Nada más que las estamos poniendo un poquito arriba, del escalón un poquito arriba, póngale pues. Ya no somos ignorantes, ya no somos niños, ahora somos maduros y somos perfectos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Somos perfectos, porque le ponía el ejemplo, lo que yo aprendí hoy, mañana ahí lo dejo, lo que aprenda hoy, mañana ahí lo dejo, y eso que está ahí y que dejé allá me da un grado a mí de perfección, me da a mí un grado de ¿cómo se llama? De conocimiento, y por ende yo ya no soy ignorante a lo que ahí está pasando. ¿Por qué? Porque ya sé que está pasando. Ahora yo tengo que descubrir que hay más a mí para arriba. Sigamos adelante. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, tenemos que estar en constante limpieza para que nosotros podamos seguir alcanzando glorias en Cristo. Porque la gloria postrera será mejor que la primera. Y si aquella gloria que vivía hace 20 años atrás, bueno, yo tengo 10 años de ser, yo voy a cumplir 10 años ahorita en junio, así es que si usted quiere celebrar mi cumpleaños, ahí celébreme. Pero ese es el día que yo nací de nuevo, y junto 10 años de ser cristiano evangélico. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y por ende estaré diciéndole a aquellos que todavía no conocen al Señor, venid,
venid. ¿Por qué? Porque no hay mejor placer y mejor gozo que estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué dice Lucas 1:2? I'm going to get the money and you're going to get the food. I'm going to get the money. Según. Entonces va a ser No, perdón, 12:1, perdón. Lucas 12:1. Sería el versículo 2, ¿verdad? We're going to do it the Pues way. nada It's a escondido. better color. Que no vaya. 12:1. Mommy. Ok. Entre tanto la gente se aglomeraba por millares hasta no poder caminar. Entonces Jesús, dirigiéndose principalmente a sus discípulos, les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Miren, lo que vamos a tocar es delicado, hermano. ¿Qué dice, hermano, otra vez? Entre tanto la gente se aglomeraba por millares hasta no poder caminar. Entonces Jesús, dirigiéndose principalmente a sus discípulos, les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues ahora yo le hago la pregunta, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Por qué Jesús dijo que nos cuidáramos de la hipocresía? Oh, it is yellow. Thank you. Dice que esa ya había sido una profecía que se había dado antes. Si usted va conmigo al libro de Jeremías 23:15, Green. This is in Jeremías 23:15, usted va a leer lo que ahí dice. Por eso es que este camino, hermano, yo ayer estaba deleitándome en la palabra, estaba escuchando a un varón de Dios y me pegó bien duro lo que dijo. Como maestro, como sacerdote del Altísimo, yo tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios y delante de usted. ¿Por qué? Porque usted va a ser edificado a través de la palabra que salga, a través del conocimiento que salga, a través de la enseñanza, de la luz que salga o de la enseñanza que salga de mis labios. Mire lo que dice esa palabra. A mí me pegó bien duro, hermano. Léalo. ¿Es el Jeremías? 23:15. Ok, no sé si es el 15 o el 16. 15. Ok. Por eso así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas: les haré comer un alimento amargo y beber un agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han difundido la impiedad por el país. Dice que lo que dice está: por tanto esto dice el Señor de los ejércitos a los profetas: he aquí yo les daré comer ajenjos y hiel para beber, ya que de los profetas de Jerusalén se ha difundido la corrupción e hipocresía por toda la tierra. Dice que esa es una declaración bien fuerte, porque según nosotros tenemos entendido que la hipocresía viene de allá del diablo, pero la hipocresía, ¿quiénes la difundieron? Por toda la tierra. Los profetas, dice ahí, fíjense. Entonces cuando el Señor Jesucristo llegó y dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía, estaba hablando de eso. Entonces, cuando el Señor nos llama a nosotros que nos limpiemos, ahora pregunto: ¿hay hipocresía dentro de usted? Y yo sé que me va a contestar como dice el pastor en la iglesia, dice, yo sé que me va a contestar que no. ¿Cómo va a creer, hermano? Dice, si yo soy aquí, pero guardémonos de la hipocresía. Mire hermano, yo le pregunto, cuando usted abre las puertas de su casa y un hermanito llega y le toca la puerta, ¿usted se la abre con gusto? ¿O usted nomás abre la puerta y dice, híjole, viene ese hermano, y me cae mal? Yo no quiero que venga. Pero cuando le abre la puerta, hermanito, ¿cómo está? Mucho gusto, pase adelante, no quiero un cafecito. Dice, yo sí lo estoy poniendo de esa manera, y de eso debemos de cuidar. Dice que el hermano Otto decía, ¿usted sabe cómo es el saludo de las mujeres allá afuera? ¿Qué tal, mi amor? Dice,
el beso por un lado y nomás pegan las mejillas. ¿Qué está diciendo con eso? Ya vino esta y me cae mal, la tengo que saludar. Explícalo. ¿Me explico? Entonces, de esa levadura y de eso es que nosotros nos tenemos que ir limpiando día tras día. Le estoy hablando de la hipocresía, a mí se me hizo muy duro, pero ahí pusieron ese versículo. Y se me hace muy duro. Imagínense que le digo a usted no sea hipócrita, que feo se oye, ¿verdad? Porque si yo le digo a usted, por ejemplo, yo le digo, hermana Lupita, con todo el respeto, le digo hipócrita, ¿usted cómo lo toma? Como un insulto. Como un insulto. Ese es un insulto. Pero si usted es maduro y en la perfección del Señor, usted dice, yo debo de cuidarme de esa hipocresía, entonces usted empieza a ganar perfección. Entonces tengo que cuidarme. Entonces dice la Escritura que debemos llamarnos entrañablemente. ¿Y qué es entrañablemente? Que de aquí salga. Y eso aplíquelo en su casa, aplíquelo en su negocio, aplíquelo en su trabajo, aplíquelo en su relación de todos los días. Dice que ahí está mi esposa. Pero más sin embargo, a nosotros nos cuesta no ser hipócritas. ¿Es cierto? Es cierto. Y a veces, ¿sabe por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque a veces no llevamos el carácter del Señor. No llevamos el carácter de Cristo. Llevamos nuestra cabeza llena de basura y de cosas allá afuera, pero por no herir los sentimientos de aquel, ay, me siento bien, qué bueno, ya me diste. ¿Cierto o no? Yo en esta parte, yo agradezco a mi esposa, porque yo he recibido, ¿cómo estás, mi amor? Me duele la cabeza, tengo que estar un montón. Pero no es hipócrita. Pero no es hipócrita. Se siente bien. Es cierto. Ahora, el discernir que hay hipocresía en la gente, usted lo tiene. Usted lo tiene. Entonces, de hoy en adelante, cuando me vaya a dar un beso, démelo bien. Ponga el cachete. Pero es importante. Dice que ¿por qué le hablo yo de esto? Porque dice que en 1 Corintios 5:7. ¿Qué dice en 1 Corintios 5:7? Sí, ¿qué dice el 5:7? Primera de Corintios, sí. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como nosotros, para nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Dice que en la Biblia lenguaje sencillo dice eso. Ponga atención, está más largo, pero está más entendido. Dice, por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos, y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra vida es como una fiesta de Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos de ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Bien,
Le voy a contar esto. Cuentan que allá en el Medio Oriente hay una costumbre que dice que cuando van, antes de celebrar la Pascua, agarran a los niños y les dicen que vayan a sacar la levadura de la casa. Entonces, un día antes, sacan a los niños a jugar y el papá esconde levadura en toda la casa. Entonces dice, entren a buscar la levadura y el que la encuentre le vamos a dar un premio. Y se van los niños a buscar la levadura y cuando la encuentran, aquí está. Ahora, dice que está hablando de una casa. Yo le estaba hablando hace rato, le estaba diciendo que será salvo tú y tu casa. Pero ¿dónde tengo que buscar yo la levadura en mi casa? Dentro de mí. Dentro de mí es que tengo que buscar yo esa levadura vieja y desecharla. Porque el que no ama a su hermano Es un homicida. ¿qué dice la palabra? Es un homicida. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Y nosotros decimos y nos jactamos de que no predicamos una religión, sino que una relación con Cristo. Entonces, por ende, si conocemos al Rey de Gloria, si conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces desechemos toda levadura vieja que hay dentro de nosotros. Eso ya no debe de existir en nosotros como cristianos. Debemos de ser honestos, debemos de ser, ¿cómo se dice? Tenemos que ser maduros en la perfección, obedeciendo a la palabra. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora yo le voy a dejar esto a usted y solo esto vamos a tocar. Vamos a seguir la próxima semana, pero esto es para que usted lo estudie, porque yo no voy a hablar de esto, yo le estoy hablando de limpieza. Pero fíjese que según los buenos estudiosos de la Biblia, dice que hay 7 clases de levadura. Yo se los voy a apuntar para que usted vaya y la próxima semana yo le voy a hacer preguntas para que usted me demuestre que sí se está limpiando. La número 1 es levadura vieja. La número 2 dice levadura de milicia. De milicia o de malicia. Levadura de maldad, dice. Levadura de enseñanza. De enseñanza farisaica. Levadura de enseñanza saducea. Levadura de enseñanza saducea. Levadura de enseñanza de Herodes. Y la última, la levadura de la hipocresía, que era la que estábamos hablando. We can do something else right now. I want to keep following. Oh, I forgot. I didn't see it. Herodes. ¿Por qué le dejo esto en su corazón, hermano? Porque dicen que lamentablemente nosotros, cuando vamos a recibir un consejo o queremos el consejo,
de alguna situación que estamos viviendo, por lo regular nosotros vamos con el pastor. Creemos que porque Él es el pastor, va a tener la respuesta que nosotros queremos que nos dé. Y a veces nos enojamos porque no nos da la respuesta que queremos oír. Pero ¿por qué no vamos con Él? Si es Él el que nos ha enseñado, es Él el que nos está instruyendo. Es más, la misma Escritura dice que nosotros no tendríamos necesidad de maestro, sino que la misma unción que está depositada en nosotros nos enseña. Pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué el Señor dio el don de magisterial? ¿Por qué? Porque habemos algunos que no queremos leer la Biblia. Habemos algunos que no queremos orar. Habemos algunos que no queremos pero ni ir a la iglesia. O si vamos a la iglesia estamos viendo qué está haciendo el vecino. Mire, yo he visto hermanos así. Perdonen, pues, pero es que les tengo que enseñar. Es que si yo no les enseño, a mí me van a pedir cuentas allá arriba. Y fíjense, están así, miren. Ya, no están alabando a Dios, están torteando. Y para acabarla de molestar, hermano, desafortunadamente, ahí van las hermanitas hasta con falda bien apretado el vestido, y en lugar de estar viendo para el púlpito, estamos así. Es cierto. Pero si usted es una mujer sabia, si usted es una mujer, ¿cómo se dice? Prudente, usted va a enseñarles cómo deben de ir vestidas a la iglesia y cómo deben de vestir allá afuera. Dice que yo antes, yo criticaba mucho a mi esposa, porque ella a mis hijas, hasta aquí, las llevaban a la iglesia, ellos las nenas contentas y alababan al Señor. Y yo decía, porque son niñas, que van a crecer y que las vienen así, les va a... Yo no estaba yo en Cristo, yo miraba mal eso, y yo estaba afuera. Ahora imagínense que estando aquí adentro, ¿cómo lo voy a ver? ¿Lo miro bien o lo miro mal? Pero para mí yo creo que lo correcto, a la rodilla, creo yo. Y a la iglesia no se va con pantalón. Entonces dice, pero pongámoslo de esta manera. Como no tampoco vamos a ser legalistas, ¿verdad? Porque tampoco vamos a entrar en el legalismo. El Señor reprenda al diablo, ¿me entiendes? Pero hay excepciones. Hay excepciones, y por eso es que se permite que la mujer vaya vestida con lo que tiene que vestir y todo. Pero si yo estoy cuerdo y soy maduro en el Evangelio y soy perfecto en el Evangelio, yo tengo que saber cómo voy a ir vestida. Eso, hermano, así es, así debería de ser. Así debería ser. Dice que la Escritura que el Señor Jesucristo oraba con los ojos abiertos. Pero ¿por qué nosotros cerramos los ojos? Ese es el punto. Entonces, si fuéramos y quisiéramos alcanzar la perfección, lucharíamos contra eso y levantar los ojos pero como nos gana la carne, porque estamos sucios. El problema es que estamos sucios. El problema es que si estuviéramos limpios, hermano, cualquier cosa no la miraríamos con malicia. Fíjese que un abrazo a veces uno lo siente y uno dice, me está abrazando con malicia, y uno lo siente. Entonces, pero si quitamos esa malicia y enseñamos, yo creo que todos nos podemos dar un abrazo fraternal.
un abrazo ¿cómo se llama esto? De corazón, pero tenemos que quitar esa levadura vieja. No podemos seguir viviendo con esa levadura, nos hace daño, hermano. Pero a veces no sé con la malicia de abrazar, pero la otra parte sí, Dice que yo le hablaba de esto, porque cuando nosotros queremos un uno no consejo, tiene esa levadura, o sea, uno no tiene esa malicia. Sí, o sea, a mí me gusta abrazar a la gente y yo no voy con la malicia de alguna cosa, pero como dice, la otra parte sí. Entonces, ¿cómo le quita usted la levadura a la otra parte si esta parte no quiere quitarse la levadura? Entonces, lo hace a uno así. ese es el problema de cada uno. Por eso es que aquí solo venimos los maduros, los que queremos alcanzar esa perfección, para poder enseñarle a los otros. Porque tenemos que enseñarle. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, usted le tiene que enseñar a sus parientes, usted le tiene que enseñar que en usted hay un cambio.